Bueno, muchas gracias por conectarse, darles la bienvenida al segundo encuentro de este seminario de Álgebra Universal, Teoría de Categorías, Álgebra y temas afines. En el día de hoy nos va a hablar Fernando Blanca eh, y nos va a hablar de la representación twist de BCI álgebras débiles con negación. Así que cuando quieras, Fer. Bueno, muchas gracias por invitarme. Primero quiero decir que le cambié el título un poco a la charla. Yo lo había mandado con BCI álgebra débiles con conúcleo y hace poco estuvimos pensando, hace unos días, algo que no tiene que ver explícitamente con conúcleos y quería contarlo, así que me tomé esa libertad. Disculpen por la desprolijidad. Esta charla se enmarca en lo que nos proponemos o lo que se me propone a mí como plan en el doctorado, que es estudiar estructuras TWIC, ¿no? Eh, entonces eso en este contexto sería un caso de estudio. Estudiar estructuras TWIC, que puede ser estudiar, perdón, álgebras con implicación que pueden ser representadas vía estructuras TWIC. Entonces tenemos tres partes de la charla: una introductoria, una segunda parte después en la que vamos a introducir las álgebras factores de nuestras estructuras TWIST, de nuestros productos, y al final esto que estuvimos pensando estos días. Bien, bueno, entonces dije TWIST varias veces, pero no dije qué es, así que podemos empezar por ahí. Vamos a decir que tenemos una estructura twist sobre un conjunto ordenado A, si la construimos sobre el producto cartesiano, que yo dejo el orden acá abajo, lo tienen escrito, estamos dando vuelta la segunda coordenada, ¿no? El orden en la segunda coordenada. Si construimos una estructura en este conjunto así, hablamos de una estructura twist. En general nos van a interesar álgebras, pero como existen algunas que no tienen necesariamente funciones, como podría ser eh, los conjuntos ordenados de Klein, de los que nos llegaron por Marta, pero después vi que están en un trabajo de Hernán con Ramón. O podría ser que tengas las dos cosas, que tengas relaciones y que tengas funciones, como es el trabajo de Halali, que introduce las triuplas de Klein y prueba que eso como categoría es isomorfa a la categoría de álgebras de Klein. Bueno, entonces em, todo esto de Twist se remonta a Kalman en 1958, ahí aparecen por primera vez. Hagamos un poco de historia en ese sentido para ver dónde estamos parados y hacia dónde va toda esta teoría. Hay que ir para atrás. Bueno, acá antes les había puesto un ejemplo y me olvidé de un retículo distributivo agotado, este, que uno le hace la twist pidiendo que los pares tengan ínfimo igual a cero, ¿no? Construye esta cosa. Entonces el tipo de preguntas que uno se hace es, bueno, ¿qué tiene que ver esto de la derecha que construimos con lo que teníamos? ¿No? Y una respuesta posible a eso es, bueno, mirale los elementos que estén por arriba del centro y vas a tener un isomorfismo de retículos. Eh, y viceversa. Si uno tiene una de las estructuras de la derecha, quiere construir algo como lo que tiene a la izquierda, ¿no? Ese son el tipo de cosas que queremos estudiar. Entonces, bueno, volviendo con esto, historia, aparece en el trabajo de Kalman. Yo acá marco algunos momentos que me parecen importantes, pero súper subjetivos a mí. Después en el 77 Fidel y Bakarelov usan
twist para conectar Hating con Nelson. En- Después, unos años más tarde, Sendlesky mejora esta construcción introduciendo congruencias booleanas, filtros booleanos, ¿no? Eh, Más tarde, en el 98, Kratz la llama a estructuras, usa twist, la palabra twist por primera vez, y eso parece que pegó, porque hoy seguimos hablando de twist. Antes Bacarelov las había llamado álgebras especiales, algo así. No se hablaba de twist. En 2004, Marta como que le da una vuelta a la construcción esta de Signori para retículos distributivos acotados, que Signori prueba que son equivalentes como categoría a ciertas álgebras de Klein centradas, ¿no? Que tienen esta propiedad de amalgamación. Eh, y bueno, Marta lo que hace es eh, probar eso, pero sin pasar por dualidades topológicas. Y bueno, a mí me gustaría profundizar en eso y leerlo, pero entiendo que Marta esto no lo publicó, así que sigamos. Ahora, hace poco, 2022, la gente acá de Santa Fe con Gálatos eh, introducen las álgebras de Nelson con nucleares, no sé cómo se traduce bien eso, pero esto es muy importante porque generalizan muchas construcciones que andaban dando vuelta, eh, teniendo en mente al conúcleo como candidato adjunto a izquierda de las construcciones de Twist, digamos. Eh, y ahora más recientemente se empiezan a construir Twists no involutivas, lo cual para mí fue un poco raro cuando lo leí, contraintuitivo, porque dije, bueno, pero uno no quiere estudiar involuciones de orden cuando hace Twists porque tiene esta negación natural que es invertir el par. Pero bueno, parece que es más profundo, va más allá, las construcciones Twist, que solo eso. Em, bueno, acá yo estoy poniendo un solo trabajo entre 2004 y 2024, y ustedes me pueden decir que no pasó nada más, pasó solamente ese trabajo, y bueno, al contrario, pasó mucho en esa época. Aparecieron twists de todos colores y sabores. Twists para hating modal, para retículos distributivos con implicación, para ciertas MB, BCK cónicas, retículos residuos conmutativos integrales, de todo. Entonces, déjenme llamarle décadas ganadas a eso, y siendo la K por calma, ¿no? Que pongo la fotito por si se olvida. Bien, pero volvamos, porque mucho biribiri, pero no dije nada de lo que quiero decir, así que esto es un poco de lo que había dicho antes, que queremos estudiar las clases que tienen solamente implicación y pueden ser representadas por twists, van a tener una negación, puede naturalmente dar vuelta al par, va a dar lugar a algún tipo de negación. Eh, entonces lo vamos a hacer para BCI. ¿Qué es BCI? Es aparece como lógica y como álgebra por la escuela desarrollada por la escuela japonesa, Iseki Tanaka, en los 60. Acá les dejo una presentación posible de la lógica. Es una lógica débilmente implicativa que generaliza, como se ve en este dibujo, otras lógicas conocidas, como pueden ser el fragmento implicativo de la lógica intuicionista, Gödel, Lukasiewicz, la lógica clásica. Y en este dibujito que saco del libro de Cintura y Noguera, se puede ver cómo se obtienen esas otras lógicas como extensiones axiomáticas, ¿no? De BCI, pidiéndole axiomas, ¿no? Yo tengo BCI,
le agrego weakening, tengo BCK. Bueno, con BCK agrego contracción, me da el fragmento, como es fragmento implicativo de la lógica intuicionista, y así sucesivamente. Pero no estamos para hablar de lógica acá, sino de álgebra, así que volvamos. Una BCI álgebra es un álgebra de tipo 2-0 que satisface las tres ecuaciones, siendo posiblemente lo más importante acá que el candidato a orden natural es un orden, como dicen todas estas propiedades. Eh, Veamos algún ejemplo. Dado un conjunto ordenado con máximo, si definimos esta implicación, que es la que se suele llamar inducida por el orden natural, tenemos una BCI álgebra. En realidad tenemos mucho más, esto es una álgebra de Hilbert, ¿no? Pero déjenme poner este ejemplo. Eh, Veamos otros, si uno tiene un grupo abeliano con neutro y define la implicación como de esta manera, X implica Y como Y multiplicado por el inverso de X, tiene una BCI álgebra también. Ok, bueno, entonces estamos en condiciones de introducir lo que van a ser nuestros factores de las álgebras Twist que vamos a considerar. Van a ser en esencia BCI álgebra, lo que pasa es que vamos a fijar un elemento porque queremos tener alguna noción de negación. Por eso va a ser, el A va a funcionar como constante de negación, lo pueden pensar como un cero, pero no queremos inducir que tiene algo que ver con el elemento mínimo ni nada por el estilo, tampoco tiene por qué ser minimal. Bueno, como les decía, definimos la negación de esta manera. Si uno es prolijo, tendría que poner el subíndice acá un A, ¿no? Porque esta negación depende del elemento A fijo que agarramos, pero para no empastar la notación, digamos que el contexto nos va a decir cuál es ese elemento fijo. Bueno, esto hay que decir quién va a ser la clase de álgebras que va a contener a las TWIS, ¿no? Este es un intento de hacer eso. Eh, pero no le demos tanta bola a las ecuaciones, fijémonos en el lenguaje. Tenemos implicación y tenemos uno porque ya los teníamos. Tenemos negación porque dar vuelta el par, cuando construyamos la twist va a ser una negación natural. Y tenemos conúcleos, ¿no? Inspirados un poco por el trabajo este de Manuela de Miguel de Gálatos que mencionábamos, eh, como para una suerte de recíproca, de devolver de las twists, ¿no? Eh, de hecho, yo no lo había puesto en el lenguaje al principio, después lo agregué porque dije, bueno, capaz queda más prolijo así, no importa mucho. Fíjense que no estoy definiendo nada acá, estoy diciendo, agarro una B con estas operaciones y cumple todo esto. Bueno, si además cumple las primeras dos ecuaciones estas de arriba, la vamos a llamar CWBCI, y si cumple la de abajo, CIWBCI. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que las de abajo van a estar queriendo generalizar a las twists involutivas que vamos a construir y las de arriba no. O sea, vamos a construir otras twists que no sean involutivas. Bueno, como comparten un montón de ecuaciones, uno podría pensar que está contenida una clase en la otra, pero bueno, se puede ver que eso no es así, básicamente porque si eso pasara, valdrían las dos ecuaciones estas que están a la izquierda y eso no puede ser, pero no importa, vayamos a la twist. ¿Cómo la vamos a construir? Bueno, esto es bastante usual cuando uno no tiene ínfimo. Yo les había dicho que Kalman lo que hacía era decir A ínfimo B igual a cero, ¿no? Pero si no tenemos ínfimo acá, así que esta es una forma de decir eso, escapando del ínfimo. Ya lo había escrito así también Bakarelov, me parece, en su trabajo. Entonces, esta construcción
agarrar el conjunto así y definir las operaciones de esta manera es bastante estándar en el sentido de estas últimas dos, por lo menos, el conúcleo y la negación. Eh, lo raro puede ser la implicación, ¿no? Porque tiene esta cosa acá como segunda coordenada. Pero fíjense que si están en Haping, por ejemplo, uno pondría A ínfimo D acá en la segunda coordenada, y eso es exactamente esto que escribimos acá, si la, si la negación esta es involutiva, ¿no? En ese caso sería lo mismo, por ejemplo, en Boole. Entonces, esto tiene de alguna manera la idea esta de Bacarello de que lo de la derecha es un contraejemplo de lo de la izquierda, ¿no? Porque ¿qué es A ínfimo D si tuviéramos ínfimo? Bueno, es negar esto, es decir, que vale el antecedente y que no vale el consecuente. Y la manera de decir que no vale C es justamente escribir D, porque D es un contraejemplo para C. Esto es todo lo que, la intuición detrás de la que habla Bacarello para entender estas cosas. Entonces, bueno, tenemos en este caso definiendo las cosas así, una CIWCI. ¿Qué pasa en el caso no involutivo, en el otro que hablábamos? Déjenme escribirlo en rojo acá para no escribir todo dos veces, como había querido hacer al principio. Le agregamos que a los pares que sean regulares en la segunda coordenada. Eh, Eso vamos a hacer para construir la otra clase. ¿Qué pasa con estas operaciones? Bueno, nada, porque por propiedades la triple negación es la negación en este contexto, entonces esto no cambia, no van a cambiar ninguna de las dos, ni la implicación ni la operación esta de conúcleo. Que no dije por qué le decíamos conúcleo, es porque son ciertos operadores de interior con alguna compatibilidad con las operaciones, por eso, ¿no? Creo que no está definido en general en la literatura qué es un conúcleo en este contexto, pero nos tomamos cierta libertad de llamarle así. Entonces, esta es la que habría que cambiar, la negación, porque fíjense que si das vuelta el par, el A este no es regular, no cumple que su doble negación es A. Entonces, hay que cambiarlo, le ponemos una doble negación y esto nos da un elemento de la otra familia, de la otra clase. Y por eso es que le pusimos este nombre, ¿no? La C por conúcleo y la W en PCI, que no lo dije, es porque estas twists cumplen, o la clase que contiene las twists cumple todas las ecuaciones para hacer BCI, excepto la antisimetría del orden natural. Por eso es como BCI débil, digamos. Lo cual no debería sorprender mucho que eso no valga, porque es lo mismo que pasa en Nelson, por ejemplo, ¿no? Que uno para ordenar tiene que tomar la implicación fuerte, tiene que infimiar con el contrarrecíproco, por decirlo burdamente. Bien, entonces sigamos. La, la, la pregunta ahora sería cómo volver. O sea, vos sabés a partir de una BCI cómo construir una CIW o CW, ¿cómo haces para volver? Entonces, cocientando sería la respuesta. Identificamos a los elementos cuyo conúcleo coincide, cuya imagen conuclear coincide. Se puede probar que eso es una relación de equivalencia que es compatible con la implicación. Entonces, podemos cocientar y efectivamente eso nos da una FBCI. Que sea isomorfa la imagen conuclear es una observación nada más, pero está buena, así no vamos a usar más esto de la derecha, lo de la imagen conuclear, porque es más lindo que andar trabajando con clases. Eso es un poco más enquilombado. Entonces, bueno, tenemos este teorema de representación para estas clases, para las dos. Esta es una manera vaga de decir dos teoremas en uno. Eh, Toda CIW, BCI o CWBCI puede ser vista como parte de cierta twist.
de una FBCI apropiada, que en este caso es esa FBCI apropiada sería la imagen conuclear del álgebra de partida que tomamos, ¿no? Eh, Bien. Y este otro teorema lo que dice es que si agarramos una FBCI, le hacemos la twist y después al resultado le tomamos imagen conuclear, el resultado es no haber hecho nada. Tenemos un isomorfismo. Por supuesto, estos nombres invitan a pensar esto de forma categórica, así que lo vamos a hacer. Tomemos la categoría de FBCI homomorfismos, la de CIWBCI y homomorfismos, y tenemos una función, ¿no? Para un lado, lo que llamamos K por funtor de Kalman, y para el otro lado, tomar imagen conuclear y le llamamos C. Entonces, bueno, uno se pregunta, ¿y cuándo tenés una equivalencia? Bueno, cuando valga la famosa CK, ¿no? Que les hablaba hace un rato, que no es otra cosa que pedirle a a la unidad de la función, al phi, que sea surjectiva para cualquier álgebra. Bueno, esto es un poco feo porque hay un existe acá y eso trae problemas. Miramos que, miremos qué pasa en el caso de las no involutivas, de las CWSI. Entonces, cambiemos todos los nombres, sigue valiendo la función, en este caso también hay una función haciendo lo mismo. Y lo lindo en este caso es que podemos reemplazar la CK por esta CK estrella que no tiene un existe, esa es la ganancia. Si pedimos esta CK estrella, se puede probar que vale la CK correspondiente a CWSI y por lo tanto tendríamos una equivalencia si no restringimos a a esa subcategoría cumpliendo esta propiedad, ¿no? Mirándolo el otro día pensé que quizás esto se puede decir como lo hace Zendlesky, porque esto de la derecha me hace pensar en que cierto supremo vale uno, y quien dice supremo igual a uno dice filtro, y quien dice filtro booleano. Bueno, no sé, ese es un camino que, todas cosas en el aire que no hemos pensado, no nos hemos metido en ese camino, pero capaz hay algo ahí. Eh, bueno, y metiéndonos ya en la última parte, esto es algo que estuvimos pensando la semana pasada. ¿Por qué la construcción twist que hicimos funciona? A ver, o sea, lo que tenemos que preservar es la implicación, que es lo que teníamos, que es la clave de BCI. Y lo que pienso que puede estar pasando, pensamos, es que que esto se está comportando, lo de la derecha, como una conjunción en cierta subálgebra. A ver, esta A se puede cambiar por la doble negación de A por propiedades y pensar a esto último que escribo acá en esta segunda coordenada como cierto ínfimo, pero más general porque no tiene por qué serlo, entonces llamémosle producto. Eh, y también podemos cambiar el D por una doble negación, ¿no? Porque el D es una segunda coordenada que pertenece acá. Y esto último que está escrito acá dice, bueno, capaz que lo que necesitamos para tener la implicación en la twist es eh, tener algo que funcione, una operación que funcione como una conjunción para cierta subálgebra del álgebra de partida. Entonces, yendo por ese camino, e inspirados en cosas que hace Humberto, es que, bueno, quien dice doble negación dice núcleo, no es tan lineal, pero en un proceso de tratar de generalizar, eh, ponemos núcleo en principio. ¿Qué es un núcleo? Es un operador que actúa sobre la identidad, como la identidad, perdón, sobre el elemento fijo y que cumple con esta ecuación. Entonces, bueno, se puede ver que es
operador de clausura, ¿no? Entonces definimos estas NBCI monoides, estas álgebras, en un intento de generalizar lo que tenemos. Este es el productito del que estábamos hablando recién. Bien, ¿qué puedo comentar acá? El nombre quizás, es porque el nombre NBCI monoide es porque Humberto trabaja con Hilbert y le llama semigrupos ¿cómo es? De Hilbert nucleares acotados. Bueno, no me acuerdo ahora exactamente, pero es muy parecido a esto. Yo acá le pongo monoide porque se desprende de la definición que actúa como un neutro el cuadradito de A, eh, de A, no, de uno, perdón. eh, por eso el nombre. Bueno, un primer resultado con esto es que cualquier álgebra que a ustedes se les ocurra que cumpla las ecuaciones de BCI, van a poder definir el producto de esta manera que lo estábamos haciendo y tener un bicho de estos, ¿no? Un NBCI monoide. Eh, entonces, lo que tendríamos que hacer ahora es eh, dar una clase de álgebras que contenga las twists de estas cosas, ¿no? Porque vamos a querer hacerle la twist y decir que esa twist pertenece a una cierta clase de álgebra. Entonces, bueno, esto va a ser medio espantoso, pero hay que hacerlo. Esta es la clase de álgebras que proponemos por ahora, pues esto puede cambiar. De hecho, va a cambiar seguramente porque no hemos hecho a tiempo a mirar si estas cosas son independientes, por ejemplo. Seguramente no sean independientes. Eh, pero no importa tanto las ecuaciones, miremos de vuelta la asignatura, el nombre. No tenemos conúcleo, eso para empezar. Y por otro lado, el nombre es porque quizás en el mejor de los casos, como no agarramos Hilbert y agarramos BCI de partida, quizá lo que estamos construyendo sea más general que lo que construye Humberto, que son las QNI, las Quasi-Nelson álgebras implicativas. Bueno, eso no lo sabemos, no lo pensamos todavía. Quizás sí, quizás no. Eh, bueno, acá hice el orden al revés. Primero dije cómo volver y después voy a decir cómo construir la twist. La manera de dada una de estas WQNI construir un NBCI monoide sería cocientando por esta relación que les dije antes. No la dije, pero la escribí. Esta de acá. Que, que X implica Y es uno y que Y implica X también es uno. Uno toma esa relación, cocienta, tiene un NBCI monoide. Eh, bien. Y para el otro lado, cómo construir la twist, muy parecido a lo que habíamos hecho antes para el caso no involutivo. Acá habíamos puesto que B sea regular, que su doble negación de B, vamos un paso más tratando de generalizar eso con un núcleo. Y esto, si lo piensan, también es otra forma de decir que A ínfimo B es cero. Hay que tener eso para mí en la cabeza. Lo que pasa es que, bueno, no tenés ínfimo exactamente y no tenés cero, sino que tenés un elemento fijo. Entonces te la rebuscás para decir eso con lo que tenés. Eh, Creo que acá Humberto no le pone un cuadrado a este porque por propiedades es lo mismo, poner o no poner el cuadrado. A mí no me consta que en nuestro caso sea lo mismo, así que le ponemos el cuadrado. Y definimos así las operaciones, ¿no? Que es muy parecido a lo que teníamos antes. Si uno toma el producto como lo habíamos definido al principio para la CW, recupera esa misma implicación que teníamos en ese caso.
Y ahora en la negación, en vez de ponerle la doble negación a la, como habíamos hecho antes, le ponemos el cuadradito, de vuelta tratando de generalizar con núcleo. Entonces, tenemos efectivamente una WQNI, porque también para eso definimos esta clase, eh, y un teorema de representación para este caso. Bien, acá hay muchas preguntas abiertas todavía a analizar qué tiene que ver esto con lo que ya está hecho, ¿no? O con lo que hicimos nosotros, porque además de nuestra construcción que se puede aplicar a Hilbert, está la de Humberto, que es esta misma que estoy hablando acá, bueno, la que nos sirvió de inspiración para hacer esto último. Después hay una construcción para Hilbert, el paper este que decía de Hernán con Ramón, que tienen Hilbert con Ínfimo, si no me equivoco, pero bueno, quizá tenga algo que ver también. Eh, bueno, ese sería como el trabajo futuro, de ver qué tiene que ver con lo que hicimos y con lo que está hecho. Acá les dejo algunas citas de lo que estuve hablando. Eh, está a ver, ¿qué puedo decir acá? No, nada, que las citas son bastante lo que estuve nombrando, excepto posiblemente el libro este de BCI, que lo agregué porque me pareció que estaba muy, muy bueno, muy completo. Y eso es todo lo que le quería contar. Gracias. Muchas gracias, Fer, por la charla. Eh, bueno, como hicimos la sesión pasada, la idea va a ser que ahora podamos abrir el espacio de preguntas, así que quien tenga ganas de preguntar algo puede habilitar su micrófono. Bueno, pregunto yo. Muchas gracias, Fer, por tu charla. Estuvo muy buena en varios sentidos. Em, ya esto creo que lo hemos hablado, pero ahora que lo veo como explícito en papel, las cuentas, por ejemplo, en el funtor de K sub X de un B que pedís, como no tenés ínfimo, no puedes decir los pares tal que ínfimo sea cero. eh, lo definís como, bueno, depende de la clase que hayas elegido, A menor o igual que no B, y además la regularidad de B si te querés meter en la otra clase de álgebras. Ahora bien, el A menor o igual que B no es expresable ecuacionalmente, es decir, en términos de la implicación y del uno del álgebra A original, o no es ecuacional. Sí, A menor igual que no B, lo puedes decir como A implica no B igual a uno, porque el orden es el natural inducido por la implicación, ¿no? Ok, ok, Sí. bueno, me sirve. Y lo segundo era, vos introducís el conúcleo, el símbolo de ese viene del modal, para poder hacer la reconstrucción, para poder armar, ese es el candidato adjunto izquierda. Eh, ¿Cómo, Sí. eh, cuál es, cuál es la intuición de meter eso ahí? No sé cómo formular bien la pregunta, pero yo en, eh, estás eligiendo el swap y no pones el swap directo, sino que en vez de que negación de AB sea BA, es B y cuadradito de A. Eh, eso, ¿cómo generaliza eso al Kalman común, que no sé, que yo conozco, que es el de BDL y clean? Mm, Ahí el cuadradito, el- ¿qué es el cuadradito de la identidad? claro, o sea, hay un trabajo este que cité de 2024 de Manuela con Humberto en el que dicen, bueno, el caso
el caso involutivo, perdón, se recupera tomando como cuadradito a la identidad, tal cual, es eso. Sospecho que acá se debería poder hacer algo parecido, pero, pero en principio, déjame ver, eh, en principio no, por esta propiedad que tuve que poner acá de que si cuadradito de x es igual a x, entonces la doble negación es x. Eso ya dice que habría problemas tomando la identidad, ¿no? Porque entonces tomás la identidad y todos los elementos son regulares, ya está Claro, diciendo algo muy raro. Pero bueno, quizás es probable que eso pase porque yo pedí demasiado ahora. Hay que ver si no se puede relajar esto. Sí. última. El agregar el conúcleo y elegir el swap no de forma, no la involución común, la de dar vuelta, generaliza todas las que son dar vueltas y nada más, las agarra todas. Mm, las construcciones para BDL y para otras álgebras, ¿ves? Sí, Y en principio creo que no terminamos de conectarlas con lo que ya está hecho. Eh, no, eso no te sabría decir. ok. Bueno, muchas gracias por la charla y por las respuestas. Pues ya. Buenísimo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Hola, Hola Manuela. Buenas, ¿cómo ¿qué estás? tal? A ver si puedo poner la cámara. Estoy impresentable, pero no importa. Muy linda la charla. No, Gracias. consulta nomás. Del diamantito, ¿tienen algún ejemplo particular? Mm, no hemos estado pensando ejemplo. No sé si Ricardo capaz tiene algo en la cabeza, pero yo lo he pensado más en abstracto. Ok, esa era la pregunta. Gracias, Manuela. ¿Alguien más? ¿Algún comentario o duda? Hay para retículos residuados conmutativos integrales, en ejemplos así chiquitos, hay pensados ciertos conúcleos explícitos. Ah, bueno, sí, Sí, perdón. Después se me ocurrió a mí mismo. Está bien. sí, pero conozco solamente tres, por eso la pregunta. Ah, ok. Ok, O sea, tres dados por términos. Después hay otros que justamente pusimos el diamantito porque probamos que existen algunos que no están dados por términos, pero lo interesante sería dados por términos, ¿no? Porque así te sacas de encima el diamante. claro. Bueno, si piensan alguno, después nos dicen. Dale. Yo tengo alguna duda ya que tenemos tiempo. Em, si, si tenemos dos categorías que son equivalentes, ¿no? No tiene por qué pasar que una siendo cuasi variedad implique que la otra lo es, o sea, eso se mantiene, ¿no? No sé si ustedes me pueden decir eso. Tengo entendido que No, no, no. porque una puede ser una categoría algebraica y la otra categoría de cualquier tipo de objeto. Ok. Bueno, entonces quizás esto está diciendo algo que podamos afirmar restringiéndonos a esta
que esto es una cuasivariedad. Es bueno, es mejor de lo que yo pensaba. Ok, ok. A nosotros también con José Luis se nos presentó eso trabajando con la adjunción de MB y L grupos con unidad fuerte, en donde ahí tenés una equivalencia. De hecho, una de las vueltas es la identidad, no isomorfo a la identidad, y sin embargo, una es MB, que es ecuacional, pero L grupos, al tener la condición de unidad fuerte, hace que no sea ni cuasivariedad, ni cuasivariedad generalizada, ni variedad. Entonces, yo quizá para preguntar a vos, Valentino, o a José Luis, lo que dice Moraschini es que este adjunto a izquierda lo íbamos a tener, o sea, por cómo definimos el K, el conjunto, y la clase de álgebras, eh, eso por la descomposición de Moraschini iba a funcionar. Quizás la parte que no es obvia es decir cuál es ese adjunto. Si estoy entendiendo bien, ¿cuál es ese adjunto a izquierda? Sí, no te dice cuál es el adjunto a izquierda. Te dice, tenés un adjunto a derecha, sí, solo sí, es de esta forma. Y sí, el tita, digamos, como dice él, en este caso sería A, implica, ¿cómo era? A implica no B igual a uno y no B igual a uno como ecuación en tita y después, pero nadie te dice cómo definir las operaciones en el álgebra de llegada eh, para que quede compatible en el sentido de que de que ese conjunto de soluciones le aplicás las operaciones que te construiste a partir de términos y eso te quede cerrado. Eh, no Ok. es obvio, no es obvio cómo definir las operaciones, pero si te fijas si es cerrado, ya automáticamente te dice que es un adjunto a derecha, pero si no te dice cuál es el de izquierda. Ah, bien, ok. Gracias. ¿Algún otro comentario o duda? Bueno, entonces, nuevamente gracias, Fer, por tu charla. Gracias a ustedes por conectarse al segundo encuentro. La semana que viene nos va a estar hablando Valentín Andrada. Eh, Ahora en unos días vamos a enviarles el resumen y el link de siempre. Así que nos vemos el próximo martes a las 4 de la tarde. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Gracias, hasta Muchas luego. gracias, hasta Hasta luego. luego, chao, Nos chao. vemos. Chao, Hasta chao. luego.